De Dios y que Él siempre nos cuida, nos protege, nos libra de cosas que ni tenemos idea que están a punto de suceder y Dios nos está salvando. Para eso hay ministerios de ángeles. A mí me encanta un texto de Pablo que decía, déjeme ponerla ahora porque, como le decía al principio, no quiero que me saquen cartelitos, ¿no? Quiero ser obediente. Me encanta cuando Pablo le dice a Timoteo, y lo dice varias veces, le dice, yo te exhorto delante del Padre, delante del Mesías y de los santos ángeles escogidos, que guardes el mandamiento sin mancha. Y es que nosotros también tenemos una responsabilidad. No solo obedecemos a Dios para que nos vaya bien delante de Él, sino también para poder impactar a las generaciones donde estamos viviendo. Recuerden que tenemos una sola vida, esa vida tenemos que aprovecharla. Yo le decía en el primer culto, nosotros no estamos acá jugando con la gente, estamos con tremenda responsabilidad de llevar el Evangelio de Jesucristo, la buena nueva de salvación a todas las personas. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento pleno de la verdad. Primero a los Corintios 2, porque hay gente que dice, no, la salvación no es para todos. Hay provisión de sangre para todos. Hay sangre abundante para perdonar nuestras culpas, nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que nadie piense que no tiene oportunidad en Cristo porque el sacrificio de Cristo no fue en vano. Y fue muy doloroso. Fue tan duro aquel día en Getsemaní. ¿Se acuerdan? El lugar de la prensa es lo que significa el nombre. El lugar donde te exprimen, te sacan lo mejor. Y él decía, Abba Padre, todas las cosas te son posibles. Si te es posible, pasa de mí esa copa que teníamos que beber nosotros, pero la bebió Él. Y hasta Él, siendo el Mesías, le dijo, si te es posible, pasa de mí esta copa, porque la copa de la ira de Dios es una cosa tormentosa. Por eso en la cruz se quedó solo. Y Él lo dijo, Él no mintió. Elí, Elí, lama sabachthani. ¿Por qué me has desamparado? Otras versiones dicen lama sabachthani, pero en hebreo es lama sabachthani. ¿Por qué me has desamparado? Imagínense el Eterno que había tenido una existencia eterna con el Mesías junto a él, el Logos de Dios, ahora por un instante en la cruz abandonado. Tienes que llevar toda la carga, tienes que consumarla, tienes que terminar la obra. Y Jesús la terminó por nosotros. Así que Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, dice Primera de Juan 2, sino por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Y Juan también dijo, a mí me encanta ese pasaje cuando él dice, nosotros damos testimonio de que hemos visto y oído de que Dios envió a su Hijo como Salvador del mundo. Y eso es lo que tenemos que llevarle a la gente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Pablo dijo también, se atrevió a decir, y me encanta ese texto también, que dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo les predicarán si no son enviados? Y yo añado un poquito que no es palabra de Dios, es palabra mía, por si acaso. No estoy añadiendo nada a la Biblia. ¿Y cómo serán enviados si primero no son entrenados? ¿Cómo van a ser enviados? Cuando te empiecen a acosar a preguntas, objeciones, a denigrar la palabra, a tirar por el piso todo lo que has creído y no te has entrenado, no sabes cómo hacerlo, ¿qué vas a responderle a la gente? Porque muchos cristianos tienen miedo. Y como me decía Gaby el otro día, estamos en lugares de influencia, ¿no es verdad? Estamos en política, estamos en religión, estamos metidos en todo lugar y si no nos equipamos no podemos interactuar con la gente. Entonces cuando vengan los testigos de Jehová así en masa a tocar a tu casa, todo el mundo a cerrar, a ponerse rojo en todo lugar. No le abran a esa gente, porque esa gente se prepara, dicen ellos, ¿no? Entonces te da como miedo, pero el conocimiento, que no lo es todo, aunque sin conocimiento no conoceríamos a Cristo, el conocimiento te da confianza. Te da seguridad, te vuelve atrevido y atrevida. Y entonces de eso se trata lo que vamos a hablar hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias. Mientras van abriendo, Efesios capítulo 4. Ayer escuchaba un video, creo que era en TikTok, y una joven cristiana tenía, 12,000 me gustas. Imagínense ustedes cómo la gente está siguiendo, está comiendo constantemente de las redes sociales. ¿Y sabe cómo empezó ella todo? Cuidado, Nickelodeon significa no me interesa Dios. Entonces tenemos que luchar. Y así lo repitió. Nickelodeon significa no me interesa Dios. Y yo sentí algo así como que me estremeció las entrañas. Yo creo que fue el Espíritu Santo. Y dije, eso no es verdad. Y me puse a revisar la etimología de Nickelodeon. No tiene nada que ver con no me interesa Dios.
Pero la gente se inventa cosas y están comiendo, yo le digo siempre teología chatarra, con todo respeto, ¿no? Si la gente está creciendo, se está robusteciendo, pero es teología chatarra, es falso. Y el Espíritu Santo es espíritu de verdad, nos guía a toda verdad, nos enseña todas las cosas, no es espíritu de error. Entonces nosotros no estamos aquí para emocionar a la gente y para que empiecen a poner me gusta diciéndole mentiritas pequeñas o errorcitos. No estoy diciendo que haya mentido moralmente, a lo mejor no lo sabe, lo oyó de alguien y dijo Nickelodeon significa no me interesa Dios. Nickelodeon no significa eso, Nickelodeon viene de níquel, que es una moneda de 5 centavos, y Odeon, que eran los precursores de los cines en Estados Unidos al principio del siglo o finales del siglo XIX, donde la gente ponía el níquel y los aparatos empezaban a funcionar y algunas cosas más. Entonces, ya basta de decir errores, no se puede hablar nada que no sepamos bien, porque cuando yo me subo aquí, yo represento al Espíritu de Cristo. Yo represento al Espíritu de verdad. Y si yo represento al Espíritu de Dios, yo no puedo venir aquí a decirles mentiras o a equivocarme o a estar diciendo errores. Mejor me cuido y lo evito. Entonces, abrimos Efesios capítulo 4. Y vamos a leer un texto, y no quiero que olviden la palabra Efesios, porque ustedes verán qué interesante lo que va a pasar acá. Efesios 4, voy a leer solo 3 versículos, no los voy a explicar mucho. Pablo, en esta ciudad, está diciendo que los creyentes deben ser instruidos. Verso 12. Voy a leer verso 12. A fin de adiestrar, de instruir a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento de Dios, o del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que según Pablo, según estos apóstoles del primer siglo, Jesucristo es la medida de la plenitud a la que yo tengo que apuntar. Es mi referencia, Jesucristo, el Mesías Rey. Puedes usar como referencia a algunos seres humanos que se portan bien, digamos así. Pero puede ser que un día te decepcionen. Entonces Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Pero también decía, sean imitadores de Dios. Es decir, mejor vayan directo a Dios. Pero a veces como son nuevos tienen que buscar algunas referencias. Por eso hay que cuidar el testimonio, hay que cuidar lo que hablamos, porque la gente te va a seguir, te guste o no. O por lo menos te van a observar. Y cuando te observan, si tú no te das cuenta, puede ser que estén observando qué tú miras, dónde tú vas, qué tú hablas, con qué juegas, tantas cosas. Entonces eso puede afectar la vida de la gente. Pablo decía, hay que instruirlos y llevarlos a todos juntos a un punto, a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Verso 14, y yo le pregunto a Pablo, ¿para qué? ¿Para qué tanta instrucción? ¿Para qué tanto equipamiento? Y él dice el para qué. Siempre que lean la Biblia, busquen los para qué, ¿no? Eso es importante. Dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina o de enseñanza, por astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Hay gente especializada en utilizar con experticia los errores para confundir a los demás. Y así hay miles de jóvenes y otras generaciones, porque no venimos a hablar solo de jóvenes, todas las generaciones son importantes y Dios las ama y no hace excepción de personas. Así hay miles de personas colapsando hoy en la fe, porque se están alimentando de cualquier cosa que sale en las redes sociales, o vas a la universidad y viene un profesor que tiene una gran experticia en química, en física, en matemática, pero te empieza a hablar mal de la Biblia. Y como tú dices, es un catedrático, si él que sabe tanta física dice algo de Biblia, entonces por lógica lo que él dice es verdad. Y empieza a consumirte la duda, la preocupación, el estremecimiento interior, lo que se le llama en el campo de la psicología la disonancia cognitiva, que es cuando tú recibes una información que estremece tu creencia, lo que tú crees, y ya te tambaleas. Entonces vienes, te sientas en la iglesia, pero el pastor está predicando y dice, eso no es verdad. Porque lo dice mi profesor de física. Está leyendo cosas que son mitos, son leyendas. Empieza a morir el ser humano. Y yo llevo muchos años, algunos años en la pastoral y algunos años en la academia, y me los encuentro en todo lugar. Y los estudios que voy a mostrar ahora
que lo voy a hacer con mucho cuidado. El objetivo no es cargarlos de información para que se abrumen, pero observen bien lo que está pasando. No es lo mismo lo que percibe la mayoría de la gente a lo que dicen los estudios, porque los estudios son investigación. ¿Qué está pasando? Quiero mostrarles, voy a leerles primero el otro pasaje para completar la enseñanza. Vamos a Hechos de los Apóstoles, son solo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Recuerden, no olvidaron la palabra Éfeso, ¿no? O Efesios. Pablo llegó a Éfeso. ¿Cómo se llama la carta que leí? Efesios. Ahora llega a Éfeso, en una ciudad muy famosa, que ustedes la han oído hablar, por ejemplo, cuando leen en Apocalipsis, que le escribe al ángel que está en la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan? Y a ese es al que le dije, le dice, tú has luchado mucho, eres increíble, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Es decir, si yo no estoy en el primer amor, según Dios, yo tengo que arrepentirme, porque estoy en peligro. Yo tengo, Señor, perdóname, Señor, yo quiero volver al primer amor. Y hay que ser sinceros con Dios. A Dios le encanta nuestra sinceridad, porque cuando yo soy sincero es porque yo estoy leyendo mi alma. Y nadie puede leer mi alma. La gente puede ver lo que yo hago externamente. Mi alma solo la conozco de verdad, yo. Y Dios, claro, que sabe todas las cosas. Lo que yo puedo saber de la gente es muy poco. Tú te veo hoy, te vas a la casa, ya no sé lo que haces allá en la casa. Y alguien ha dicho, un pensador antiguo dijo, tú eres realmente lo que haces en secreto. Eso es lo que tú eres de verdad. Lo demás son máscaras que nos tenemos que poner por necesidad en una sociedad muy estetizada. Entonces Pablo llega a Éfeso y miren lo que hace. Capítulo 19, versos 8 al 10. Pongan atención. Hechos 19, 8 al 10. Estando entonces en la sinagoga, habló durante 3 meses, y ustedes lo que van a tener es una conferencia de 3 horas nada más. Y Pablo habló en la sinagoga 3 meses. Claro que dormía, lógico, pero digo, 3 meses con todo atrevimiento. Eso es lo que significa denuedo, parresía. Si es la palabra que está en griego ahí, es atrevimiento. Pablo era atrevido porque estaba muy bien equipado, porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque tenía la mente de Cristo, porque su espíritu estaba fortalecido. De eso vamos a hablar en un futuro. Dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo era un disputador, un discutidor, aunque no exista la palabra. A Pablo le encantaba el rollo, ¿no? Armar rollo donde quiera que llegara. Por eso le decía que lo acusaban en Jerusalén de que trastocaba la ley de Moisés y ponía pies arriba la ley de Moisés, y eso le costó muchas cosas. Dice el verso 9, pero como algunos se endurecían y desobedecían, hablando mal del camino, es decir, del cristianismo, delante de la multitud, Pablo se apartó con ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de Tirano. Había un señor en Éfeso que se llamaba Tirano, tenía una escuela conocida, no sabemos mucho, pero sabemos lo que enseñaba más o menos por la historia. Y ahí Pablo se quedó y se dedicaba a discutir, a dialogar, a debatir. Eso es apologética. Apologética no es la ética de Apolo, como me decía alguien, para enseguida quieren condenarlo todo, ¿no? Como Nickelodeon. No. Apo es una preposición que significa salir de. Apología, logía, significa discurso, diálogo, de ahí viene logos. Entonces, apologética es algo que sale de mí para defender con inteligencia, con sabiduría, con razón, los fundamentos del cristianismo. Eso es lo que significa apologética. No tiene nada que ver con ética de Apolo ni nada de eso. Si tuviera algo que ver, yo no lo iba a usar, porque yo no soy devoto a Apolo ni a nadie. Y miren el 10, que es el culmen, ¿no? El 10 dice, y esto sucedió por 2 años... de manera que todos los que habitaban en Asia, oye, Asia es tremenda región, las ciudades de élite, muchas ciudades de élite griegas estaban en Asia, lo que hoy Turquía. ¿Se acuerda la carta, el libro Apocalipsis? Escribe a la iglesia que está en Éfeso, escribe a la iglesia que está en Tiatira, en Sardis, en Pérgamo. Todas esas eran las grandes urbes antiguas, cargadas de cultura. Y en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana de Éfeso. ¿Se acuerdan? Una de las 7 maravillas del mundo. El Coloso de Rodas, la Gran Muralla China, el templo de la diosa Diana en Éfeso, el Júpiter olímpico. Todo eso eran las 7 maravillas del mundo. Pablo se quedó allí. Pablo no le tenía miedo a nadie. Me encanta eso. Y un día le dijo a Timoteo, aviva el don del fuego que hay en ti, que te fue dado por imposición de mano. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de encrateia, es dominio propio. Nos controlamos. No podemos andar por el mundo diciendo en las redes sociales a la gente, ya, yo no sirvo, soy una basura, es Cristo el grande, porque estás diciendo que la obra de Cristo no es efectiva. La obra de Cristo sí es efectiva y sí cambia de verdad. Él vino, me transformó, me cambió. Yo era una criatura terrible, probablemente, igual que todos ustedes eran terribles. Y cuando nos transformó, nos hizo nueva criatura y nos capacitó, nos equipó, nos potenció, nos activó, como quieran decirle. Y ahora tenemos una serie de herramientas de potencia adentro que nos permite, si soy obediente y si quiero buscar la presencia de Dios, tú no te imaginas, no tienes ni la más mínima idea, o quizás sí la tiene, de lo que Dios va a llegar a hacer contigo. Sí, pero yo no soy pastor. Olvídate de pastor. Es decir, pastores son los llamados y son los que más látigos van a recibir, ¿no, pastor? Dice, al que mucho conoció, muchos azotes se le dieron. Al que poco conoció, pocos azotes se le dieron. Entonces, mientras menos sepan, ya si quieren no vengan a la conferencia de apologética ese día, para que no se enteren de las cosas. Entonces, Pablo en el verso 10 dice, y esto sucedió por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. La gente tiene que escuchar la palabra del Señor y aprender. Bueno, ¿qué dicen los estudios? Voy a correr. ¿Qué dicen los estudios? Somos el ministerio en letra y voz. En letra, bueno, porque escribimos libros, ya estamos escribiendo un libro que debe salir un año y medio. Voz, porque tenemos que usar mucho la voz para defender el evangelio y todo eso. Y a mí me encanta un texto de un filósofo antiguo, no voy a decir el nombre. Él decía, dejadme ser una voz y no un sonido. O déjenme ser una voz y no un ruido. Entonces, a mí me encanta ese tema. Ahora sí. Somos un ministerio cristiano dedicado a la enseñanza y la consolidación de la fe. Entonces, ¿con qué trabajamos? ¿Con qué herramientas trabajamos nosotros? Con las ciencias bíblicas, porque son las herramientas que hemos ido adquiriendo por años, con la teología, la historia, la literatura, la teología. Es decir, la Biblia es el fundamento del ministerio. ¿Y qué cosas son las ciencias bíblicas? Bueno, son una serie de disciplinas que colaboran todas para estudiar la Biblia. Arqueología, historia, todo eso, ¿no? Para no cansarlos con tanta palabra. Entonces, ¿con qué fin? Con el fin de promover una visión cristiana razonada, bien pensada. Por eso es el motivo del título que tiene el taller que vamos a tener, ¿no? Que lo voy a anunciar antes que se me olvide después. Se llama Tras las huellas del Mesías, evidencia histórica de la existencia y la resurrección de Jesús. Y nosotros partimos de una pregunta. Por ejemplo, la pregunta, para que entiendan más o menos de qué va a tratar el tema, es: ¿podemos estar tan seguros de que Jesús existió como lo estamos de otros personajes históricos? Es decir, los criterios que usan los historiadores profesionales para decir Julio César existió, ¿esos criterios se pueden aplicar a Jesús? Vamos a ponernos a prueba. Tenemos 2 horas de conferencia y 1 hora de foro, ¿no? De preguntas y respuestas. Así que les voy a dar una sugerencia. Inviten a sus amigos. Inviten a sus amigos ateos, agnósticos. Van a tener la oportunidad de hacer preguntas. Invítenlos. Si tienen profesores que son impertinentes en la cátedra, hablando siempre mal de Jesús, que Jesús no existió, invítenlos. Denle la oportunidad a la gente, y eso es lo que hace el ministerio. Hay estudios fuertes que se han hecho por Lifeway Research, lo pueden ver ahí en la esquinita. Es un grupo un grupo de investigación cristiana de mucha reputación, igual que Barna Group. Barna Group es un grupo que tiene mucho prestigio en Estados Unidos y a nivel mundial. Ayer yo estaba revisando, buscando criterios del prestigio de esta gente, y el prestigio es muy alto, muy alto. Bueno, vamos al primero. Según los estudios, hay muchos estudios, solo les traje 2, ¿no? ¿Cuántas personas abandonan la iglesia en las edades de 18 a 22 años? ¿No? Miren, una edad crítica, 18 a 22 años. Nos estamos refiriendo a aquellas personas que asisten a una iglesia protestante 2 o más veces al año en el high school, en la escuela, en el colegio, ¿no? Lo que aquí le llamamos bachillerato y todo eso, y quizás al principio de la universidad también. Bueno, el 70% de 23 a 30 años de edad dejaron de asistir a la iglesia regularmente por al menos un año entre las edades de 18 a 22 años. Eso es fuerte, y ustedes verán que más fuerte es la información de Barna Group.
Pero miren la consecuencia, o la consecuencia no, el dato, es el 35% de esos que abandonaron la iglesia, desertores o que desertan, finalmente regresaron y están asistiendo a la iglesia 2 veces al mes. Si somos ambiciosos, eso no nos convence mucho, no queremos eso, queremos que sea más. Pero el 35%, del 70% la pregunta es, ¿y el resto qué pasó con ellos? Porque qué chévere, nos alegramos, gloria a Dios el 35%. Y a mí no me gusta cuando la gente dice, no, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido, se hubieran quedado. Eso lo dijo primera de Juan en un contexto de el anticristo o los anticristos. Cuando dice, hermanos, saben que es la última hora y vendrá el anticristo. Muchos anticristos han salido. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido, se dan cuenta. Y a veces estamos aplicando mal los textos. Porque cuando a Jesús se le pierde una oveja, ¿qué hace Jesús? La va y la busca. Entonces, cuidado con cómo metemos los textos. Hay que aprender a interpretar bien la Biblia. Santiago, Jacobo, en su carta, ¿qué dice? Hermanos, si alguno ve a un hermano que se apartó de Dios, vayan, ¿no? ¿Y qué pasa? Rescátenlo, estoy parafraseando. Dice, y cubrirán multitudes de pecados. Hasta eso podemos hacer nosotros. Es decir, ¿hasta dónde podemos llegar como sal y luz en este mundo? El alcance es grandísimo, pero tenemos que conocer que lo hay o que no lo hay. Entonces, siempre somos esclavos del tiempo. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos y hermanas? Entonces, nosotros tenemos que aprender que si no nos interesa la gente, ¿de qué amor estamos hablando? ¿Qué decía Juan en una de sus cartas? Que es una carta increíble, corta pero muy polémica. Juan decía, si alguno aborrece a su hermano, no tiene vida permanente en sí. Ojo, porque cuando yo no amo a alguien, no quiere decir que lo odie, pero la apatía profunda de nuestras generaciones hoy es preocupante. Porque yo no sé si la gente se ama tanto como dice amarse, ¿no? Es igual que cuando dicen Dios te bendiga, es un saludo. O cuando alguien te dice voy a orar por ti y después no sé si oran o no. Necesitamos urgentemente orar unos por otros. Necesitamos pasar tiempo orando unos por otros, protegiéndonos unos a otros, porque eso genera un impacto muy fuerte. El estudio de Barna Group, miren, esto es más preocupante. Ellos dicen, en el 2011 hicieron un estudio, o terminaron un estudio, y el 59% de los jóvenes norteamericanos de iglesias protestantes o católicas también están incluidos, abandonan la iglesia. 59%. Pero más preocupante es que en 1919, miren abajo, subió del 59 al 64%. ¿Saben lo que indica eso? Que 1 de cada 10 jóvenes cristianos abandonan la iglesia, pero ese 1% son los cristianos resilientes, son esos que pelean, que luchan, que han sobrevivido, que creen que la Biblia es palabra de Dios, que Cristo resucitó, etc. Ese 10%, yo todos esos datos los traigo aquí, no crean que estoy tratando de emocionarlo, aunque sí quiero emocionarlo, pero para bien. Escuchen estos datos. De ese 100%, pensemos así, de jóvenes, el 22% son pródigos o ex cristianos. Ese 22% de los que abandonan son esos que dicen, no, ya yo no soy cristiano. Pero si te criaste en la iglesia, sí, pero yo no soy cristiano ya. Están siendo impactados, afectados por muchas cosas. El 30% son nómadas, son cristianos inactivos. Son esos que se identifican como cristianos, pero no van a la iglesia. Al menos una vez al mes, si acaso, y la mayoría en 6 meses no ha ido nunca a la iglesia. Y no tienen muchas convicciones. Otros son asistentes habituales, se identifican como cristianos, sí han asistido a la iglesia más o menos, pero no tienen creencias de comportamiento de discípulos. No son discípulos, son gente que cree en Cristo. Y los últimos, el %, que representa un 10%, son los discípulos resilientes, son esos que están pegados, que saben orar, que quieren impactar el mundo. Estos datos son importantes. Miren, estos son algunos de los desafíos que los jóvenes y otras generaciones están recibiendo en las redes sociales, en la universidad, donde quiera que van. Yo les contaba a mis amigos el otro día que estábamos hablando, yo una vez estaba en una clase en el Tecnológico Universitario Rumiñahui, de donde vengo. Yo estaba dando una clase secular y de pronto estábamos haciendo un debate entre 2 estudiantes y uno de ellos, sin más acá ni más allá, me dijo, la Biblia que tenemos hoy
La Biblia que la gente lee hoy no es la misma que la que tenían los cristianos en los primeros siglos. Delante de 40 estudiantes o 45, porque las aulas eran como de 45 estudiantes. Cuando yo escuché esto, yo me sentí muy emocionado, pero yo me dije, contrólate porque esto es secular. Y si te graban como en Dios no está muerto 2, ya sabes que te buscas un problema, ¿no? Entonces yo dije, tengo que resolver. Y es esa inquietud que tenía Pablo ante el Areópago, que le ardía el alma, pero tienes que controlarte porque tenemos espíritu de dominio propio. Y yo le dije al joven rápido, le dije, no, esto no es una clase de Biblia, esto es una clase secular y yo no te puedo responder a esa pregunta. No, profe, pero a mí me interesa que la Biblia que tenemos hoy no es la misma que la que tenían los primeros cristianos. Y le dije, bueno, si a todo el mundo le interesa, y empezó la gente a levantar la mano, sí, por favor, sí, sí. Y cuando ya los tuve a todos enganchados, conectados, le dije, bueno, ya que todo el mundo quiere, vamos a responder a esa pregunta. Detuve la clase y me dediqué a responder la pregunta. No, lo puse a él a debatir conmigo. Le dije, dame las razones por las que tú dices que la Biblia que tenemos hoy no es la misma que la que tenían los cristianos, que ha cambiado. ¿Saben cuál fue la razón que él me dio? Y eso es lo que le pasa a los jóvenes hoy. Me dijo, no, es que yo estudié en Roma y la profesora de religión de Roma, claro, la gente dice Roma, la gente tiene esa mentalidad, ¿no? Si es en Roma, es increíble. Si es en Ecuador, mejor lo extranjero. Así es la mentalidad moribunda de nuestras culturas, ¿no? Pero bueno, en Roma la profesora me dijo que la Biblia que teníamos. Le dije, ¿pero no te dio datos? Me dijo, no, lo único que me dijo es que durante 1000 años, siglo V a siglo XV, época medieval, la Iglesia Católica corrompió la Biblia porque los monjes eran los que estaban preservando los textos. Tenemos Biblia hoy porque los monjes se dedicaron a copiar la Biblia para que no se perdiera, porque el material de papiro se rompe, se pudre muy rápido o se seca muy rápido y se pierde. Y eso es verdad. Eso es verdad. En los monasterios se preservó el Nuevo Testamento, gran parte del Nuevo Testamento. Lo que no es verdad es que la Iglesia Católica corrompió el Nuevo Testamento. Y tú me dirás, pero eso no prueba nada. Déjame ver el tiempo. Eso no prueba nada. Sí prueba. Porque si la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de la época medieval hubiera corrompido el texto, entonces la Biblia estaría llena de textos sobre María en el corpus litúrgico de las cartas de Pablo, estaría lleno de textos sobre los santos, la oración a los santos, el purgatorio, y nada de eso aparece en los textos de la Biblia. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú revisas las cartas de Pablo, si tú revisas las cartas de Pedro, las cartas de los hijos de María, medios hermanos de Jesús, como Santiago y Judas, nadie menciona a María. Nadie, solo Gálatas que dice, hablando de Cristo, nacido de mujer. Solo eso. Entonces las cartas de Juan, ¿se acuerdan en la cruz? Jesús, no, él no lo dijo así, él estaba muriendo Jesús. Hijo. No, él le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Le dijo, hijo, he ahí tu madre. Jesús estaba al colapsar. Muchos creen que fue un infarto lo que le dio para cerrar la vida, porque había que quitarle la vida de alguna manera. Estuvo a punto de colapsar. Y yo tengo un evangelio de Juan, tengo 3 cartas de Juan y tengo un libro de Apocalipsis y en ninguno menciona a María. Si María hubiera sido importante en la liturgia del primer siglo, en las iglesias gentiles y cristianas, entonces lo habrían dicho. Entonces, cuando yo reviso esas doctrinas del catolicismo apostólico y romano, si alguien es católico romano, tranquilos, es decir, trata de seguir viniendo. Al final el ser humano se define por la cantidad de verdad que puede soportar. ¿No es verdad? Pues si tú eres de la gente que te dice la verdad, enseguida estás resentido o enojado, entonces no tienes capacidad, no tienes nivel de tolerancia a la verdad. Tienes que enfrentarte a la verdad. Si la Biblia es verdad, me voy a enfrentar al escrutinio. La voy a pasar por la prueba. Y de eso se trata la conferencia. Vengan a la conferencia y la propaganda, ¿no? Vengan a la conferencia. Me quedan 2 minutos. En 2 minutos solo quiero leerles esto. La gente se está enfrentando a estos problemas. Si la vida de los jóvenes y de otras generaciones se está derrumbando, teníamos que crear un ministerio que resolviera estos problemas, ¿no? Desde las herramientas más importantes. ¿Qué dice la gente en las calles, en universidades? Ya ustedes vieron que resolví arañando la tierra porque es más profundo. El tema de si la Biblia que tenemos hoy es la misma. Hay que comparar papiros antiguos y todo eso. Pero bueno, la idea es esta. La gente dice, la Biblia es un libro lleno de mitos y leyendas. Y yo le decía esta mañana en el primer tiempo, si la Biblia está llena de mitos y leyendas, entonces ¿cuál es el relato verdadero?
¿Sí me entiende? Es decir, si el diluvio es un mito copiado del relato o de la epopeya de Gilgamesh en Acadia o en Sumeria, si es una copia servil, entonces lo demás ha de ser un mito. ¿Cómo resuelvo ese problema? O es un mito o no lo es. Si lo es, estamos metidos en problemas, porque estamos creyendo en un libro lleno de mitos y leyendas. Y yo no quiero creer en un libro lleno de mitos y leyendas. Yo no sé ustedes, pero yo no. Yo no. La Biblia dice que o Jesús y Pablo también dice que esto es la verdad revelada por Dios. Jesucristo es la verdad. Entonces si yo creo que la verdad es importante, yo tengo que resolver este problema. Otros dicen el libro está lleno de errores y contradicciones. Bueno, esta mañana resolví un problema, ¿no? No lo llegué a resolver, solo lo mencioné, pero ahora no porque ya el tiempo no da. Que es un libro religioso viejo y obsoleto. La gente tiene la idea de que todo lo viejo es obsoleto. No es lo mismo, ¿no? Es decir, hay un libro que puede ser viejo, pero que puede preservar la verdad contenida en él. Entonces, todo eso lo vamos a poner a prueba. Tercero, es un libro... Cuarto, la Biblia contiene una narrativa patriarcal. Esa es el cliché de estas ideologías y todas estas... libro patriarcal, retrógrado o retrógrada y homofóbica, ¿no? Entonces ya con eso se cree que se libran. Hay que enfrentar esos enunciados. Hay que saber argumentar lo que nosotros creemos. La cosmovisión que tenemos tiene que estar razonada. Si fuera homofóbica, el Nuevo Testamento estaría lleno, repleto de textos contra los homosexuales. Si fuera porque homofóbico significa que odias a los homosexuales. Entonces, que yo le diga a la gente lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad es una cosa y odiar a la gente es otra cosa. Así que ya basta de usar esos clichés lingüísticos o retóricos para confundir a la gente. Ni se dejen impresionar por la gente. Porque la abrumadora mayoría de los discursos contra el cristianismo se resuelven no tan difícilmente. Hay otros que son más difíciles, hay que argumentar, hay que aprender a hacerlo. Bueno, miren el quinto, los relatos bíblicos supuestamente históricos son copias serviles de relatos y tradiciones mesopotámicas. Yo me he encontrado cristianos que sirven en la iglesia que me han dicho, cuando yo leo la Biblia, para mí esto es un libro lleno de mitos antiguos, de Mesopotamia, de todo eso. Y eso hay que ponerlo a prueba. Para eso hay que estar especializado. Pero si cogemos la especialización, la bajamos al nivel del diálogo, de la conversación, de la defensa de la fe, eso va a surtir un buen efecto. Que la Biblia es un libro anticientífico. Vamos a sacar un podcast pronto, mi hijo y yo, en el canal que abrimos, sobre, la pregunta es la Biblia un libro anticientífico? Eso también hay que ponerlo a prueba. Y bueno, ese último no interesa tanto. ¿Qué ha hecho nuestro ministerio? Tenemos 2 canales en YouTube, uno para este tipo de cosas, para fuerte, académico, intelectual, todo eso, y otro para sermones, que ya se abre esta semana, va a salir ya el primer sermón esta semana. Porque nosotros creemos que la espiritualidad del ser humano está interrelacionada con lo intelectual, con el conocimiento que tienes, ¿no? Es decir, cuando la gente tiene dudas, es como cáncer, la duda es como un cáncer. Cuando la gente tiene dudas y dudas que no te dejan avanzar en tu vida espiritual, eso hay que resolverlo. Judas decía, al que duda, dice la versión Reina Valera, convéncelo. Y otras versiones dicen, que se acercan más al original, ten compasión de los que dudan. No podemos mandarlos a ayunar y a orar porque dudan. ¿Para qué van a ayunar si dudo? Es decir, no puedes decirle, léete la Biblia porque dudan. Tienes que dialogar, interactuar con la gente. Vamos a dejarlo, vamos a orar. Si quieren se pueden poner de pie. Hay mucho que hablar, pero se me fue el tiempo. Y el tiempo también es parte de nuestra vida. El tiempo me dice a mí que debemos estar siempre alertas. Se nos va la vida, ¿no? La vida es corta, es una sola. Sabemos que nacimos, sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Y millones de personas que están muriendo ahora mismo, en este mismo segundo, no sabían que les iba a llegar ese momento. Entonces hay que estar preparados y no solo preparados, hermanos y hermanas, tenemos que estar listos para completar el propósito por el que Dios nos trajo a esta tierra. ¿Creen ustedes que Dios tiene un propósito con tu vida? Amén. Y si alguien no lo cree, tú no viniste en vano, tú no eres un accidente azaroso de un antojo, tú no viniste en vano a este mundo. Tus días están
no solo contados, sino tus cabellos, los que tengan cabello, los cabellos. Yo sí tengo cabello, por si acaso, yo lo que me afeito, pero tus cabellos están contados. Y la Biblia va más fuerte, dice, no hay un pajarillo que caiga a tierra sin que Dios lo tenga en cuenta. Él es el que escudriña tu corazón, tu interior. Él lo sabe todo de ti, todo. Sabes que probablemente ahora mismo estés dudando, que no te interesa el cristianismo, que no crees nada de lo que se dice, pero apareció entonces un ministerio que no es superior a ningún otro. Es un ministerio que complementa a los demás, que nos colaboramos entre pastores, maestros de Biblia, nos colaboramos. Este es un ministerio para resolver y para acompañar a la gente en sus procesos. Nosotros queremos eso. Estamos luchando, orando para estar a tiempo completo porque estamos bien atareados con empresas y cosas que no son mías, pero digo que estamos atareados. Pero estos ministerios necesitan mucho tiempo para trabajar. Oren por nosotros para que eso se cumpla. Y acompañar a la gente es uno de los privilegios más grandes que Dios nos ha dado. Y yo creo que Gaby se los ha dicho muchas veces, ¿no? Es decir, aquello era sofocante, ¿no? 3, 4 años, preguntas y preguntas y preguntas de todo tipo, de ciencia, de fe, porque así hay mucha gente. Y ella, por la gracia de Dios, estábamos como amigos. Mi esposa Gaby y yo somos como muy hermanados, ¿no? Pero hay mucha gente que no sabe dónde puede ir. Es más, hay mucha gente que no sabe ni siquiera si se puede acercar a nosotros. Sería el colmo. No somos ni fariseos, sí nos pueden tocar. Es decir, la gente cree que a los fariseos tú no los podías tocar. No. Es decir, esa religiosidad tiene que morir para dar lugar a la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Es una obra de regeneración, nos ha restaurado, nos ha reparado, estábamos totalmente rotos, no sé en cuántos pedazos, pero Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Y si oramos unos por otros y nos apoyamos, esto va a ser una gran bendición. Así que ese día traigan a sus amigos, vengan ustedes, esperen porque va a haber un tiempo de preguntas y respuestas, tengan paciencia y lo que no se pueda responder ahí, ya habrá otros espacios para responder. Quiero que cierren sus ojos, quiero que oremos. Si hay personas en este lugar que no han entregado su vida a Cristo, eso es una decisión personal, eso no lo puedo